Mis hermanos, estando en la hora de abrir este santo servicio de escuela dominical, lo haremos en el nombre del Señor, cantando una alabanza dirigida por nuestro coro, al que el Señor revista de mucha gracia. En una nube del cielo, para de todo servicio, lleno de gloria del cielo, del cielo, del cielo. Con poder y virtud, para que mi alma sea como pronto veremos el cielo como un libro lleno de santo viviendo y la para que mi alma sea como tú. Delante del Rey de Reyes, todos serán reunidos para entrar en su gloria. Los que morirán vencidos, el Jesús del cielo, con poder y virtud, para que mi alma sea como enamorada del cielo, con mi de la gloria, alabaría al Cordero, que me ha dado victoria.
Amén. Que nuestro buen Dios sea dando gracia cada día a nuestros hermanos del coro y esta alabanza se haga una realidad en nosotros. En esta mañana agradecemos al Señor la oportunidad que Él nos concede de poder estar en su presencia a través de este culto digital. Deseamos que el Señor lo dirija, lo bendiga, ¿no es cierto?, a través de la presencia de su Santo Espíritu en nuestros corazones, en nuestros hogares, y por supuesto su palabra sea creciente para nosotros como el gran referente que cada cristiano debe tener. Vamos a pasar a orar al Señor para que Él tome dominio de esta escuela dominical y su gracia y su abundante gracia sea tomando el dominio de cada uno de nosotros, tanto del hermano encargado de la enseñanza como de los que van a recibir como discípulos, con espíritu de discípulo, para que vayamos creciendo en la gracia. Así que oremos al Señor y demos gracias. Amado Dios y buen Padre Celestial, estamos delante de su presencia, tal como somos. Usted conoce nuestra vida, la intimidad de nuestra vida, nuestros pensamientos, Señor. Su palabra inclusive, Señor, hace mención de que hasta el tuétano de nuestros huesos es conocido por usted. Padre amado, usted discierne hasta lo más profundo de nuestras vidas. Señor, en esta hora le imploramos que tomando control de nosotros, de cada uno, Señor, en cierta forma, Señor, quisiéramos que, ojalá plenamente, pero todavía no es el momento, pero quisiéramos que usted tomara completo dominio de nuestras vidas, de nuestra mente, de nuestro corazón, de todo lo que es nuestra existencia, Señor, para dejarnos aptos para participar de este servicio y ser un recipiente, Señor, un receptor adecuado de tu palabra, principalmente, que es la que nos hace falta para ir creciendo, para ir en novedad de vida. Padre amado, le imploramos en esta mañana que usted dirija esta escuela dominical virtual. Señor, usted conoce las razones por las cuales nosotros seguimos haciendo este servicio a través de este medio que usted nos ha provisto, Señor. Padre amado celestial, y esperamos que cuando a usted le plazca, podamos cambiar esta situación, pero esperamos confiados, Señor, en usted, esperanzados en usted, un Dios, Señor, de toda justicia, un Dios, Señor, de toda corrección, donde no hay variación, donde no hay engaño, donde no hay falsedad, Señor, sino que en usted esperamos, y cuando usted hace las cosas, las hace bien, Padre amado celestial. Pero en el sentido de esta escuela dominical, le imploramos que usted tome dominio del instrumento que usted ha señalado en esta mañana para entregar el mensaje de la escuela dominical, que sea un fiel reproductor de la inspiración de su Santo Espíritu, de lo que usted quiera decirnos, Señor, para nuestras vidas, para edificación espiritual de cada uno de nosotros, y que los alumnos, Señor, los discípulos, los oyentes, Señor, tengan toda preocupación y atención en poder recibir la palabra, que no seamos oidores olvidadizos de ella, sino que seamos oidores y hacedores de tu palabra, para que por ella vamos creciendo cada día en tu gracia, en la inspiración de tu Santo Espíritu. Padre amado, gracias por lo que estamos presentes, pero te imploramos que usted toque el corazón de aquellos, Señor, que por diversos motivos, Señor, no están presentes ni se han conectado, Señor, a través de esta aplicación virtual. Padre Celestial, aquellos hermanos, Señor, que están trabajando en esta hora, guárdeles, bendígales, ayúdeles, Señor. A nuestras hermanas que con mucho esfuerzo se tratan de conectar desde la feria, Señor, y dale, Señor, la conexión, Señor, la conectividad, para que ellas también reciban bendición. Y si no lo van a poder hacer por razones técnicas, Padre amado, sabemos que usted ha considerado sus corazones, porque usted ve la intención del corazón, y en esa intención, en la intención de aquellos que te desean buscar en espíritu y en verdad, hay bendición de parte suya para nuestras vidas. A los que no quieran conectarse, Señor, a los que han buscado excusas para no conectarse, a los que buscan razones para defender sus propias posturas, Señor, usted tóquele los corazones también y háganlo entender que la comunión suya es la verdadera, Señor, nutriente del gozo del cristiano. Señor, estando en comunión, tu iglesia se goza. Cuando estamos en comunión, la iglesia es edificada y cada uno recibe la porción que usted tiene preparada para cada uno de nosotros. Dirige esta escuela dominical de principio a fin. Todo lo que vamos a hacer, Señor, en esta mañana, lo vamos a hacer dedicado a la honra y gloria de su nombre. Señor, en agradecimiento de lo que usted ha hecho de nosotros. Estamos aquí no por obligación, no porque tengamos un cargo o una responsabilidad, sino que estamos por gratitud, Señor,
tratando de hacer tu palabra, de ponerla por obra, que nos dice que no nos dejemos de congregar como algunos han tomado la costumbre de hacerlo, Señor, sino que estamos aquí presentes, haciendo fuerza, haciendo cuerpo, Señor, el cuerpo de Cristo, que es la iglesia tuya, Señor, en comunión, Señor, junto a la cruz, la cual es símbolo, Padre amado celestial, de nuestra redención. Padre amado, le damos gracias en esta mañana por esta oportunidad que nos concede. Síganos dirigiendo a través de su Santo Espíritu, misericordia, favores que le rogamos a través de Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén. La gloria es para nuestro Dios. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios para siempre. Amados hermanos, vamos a buscar ahora la palabra del Señor, que se encuentra en el libro de Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, versículos 15 al 17. Para la lectura alternada del mensaje de la palabra del Señor, le voy a pedir a mi hermana Yolanda Zambrano que se prepare. El texto de nuestra escuela se encuentra en el libro de Hebreos, capítulo 10, versículo 23. La enseñanza para los niños se encuentra en el libro de Proverbios, capítulo 6, versículo 23. El tema es el resumen de los personajes bíblicos, en este caso Daniel. Vamos a dar lectura a la poderosa palabra de nuestro Dios para nuestra escuela dominical. Lo haremos en el nombre del Señor, como estamos ordenados, alternadamente con nuestra hermana Yolita Zambrano. Versículo 15. Así que, hermanos, estad firmes y retened la doctrina que habéis aprendido, sea por palabra o por carta nuestra. Amén, en el nombre del Señor. Y el mismo Jesucristo, Señor nuestro y Dios nuestro Padre, el cual nos amó y nos dio consolación eterna y buena esperanza por gracia. Conforte vuestros corazones y os confirme en toda buena palabra y obra. Amén. Nuestro texto, Hebreos capítulo 10, versículo 23. Alternadamente conforme estamos enseñados. En el nombre del Señor, mantengamos firme, sin fluctuar, la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Amén. Mantengamos firme, sin fluctuar, la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Amén. Muchas gracias, mi hermana Yolita, que el Señor desde ya nos comienza a preparar para recibir la enseñanza. A continuación, pasaremos a constituirnos en clase como estamos ordenados. Ya, mis hermanos, ahora con toda atención, el Señor me ha honrado para poder entregar el mensaje de la escuela dominical.
que el Señor me revista de mucha gracia, de lo alto, y gracias también a ustedes para poder recibir esta palabra que es de suma importancia para cada una de nuestras vidas. En el nombre del Señor y mediante su gracia. El título del día, ¿no es cierto?, es la fe y las obras del cristiano. En lo personal, yo estoy convencido que todos los que nos reunimos en este día para buscar al Señor, lo hacemos con la intención de crecer en la fe y en buenas obras. No creo que haya otro motivo, y si hay otro motivo, obviamente sería un motivo equivocado. Siempre se ha dicho, no venimos a hacer vida social a la iglesia, no venimos a buscar nuevas amistades, venimos a buscar a Cristo, a crecer, a hacer cuerpo como iglesia. Creo que porque queremos ser mejores cristianos, venimos a la iglesia. De esos que dan testimonio de Cristo en el mundo. El verdadero testimonio de un cristiano. Esa es la intención que hubo en la iglesia de Tesalónica. Esa también trasciende a nosotros. Así como los tesalonicenses ansiosos de ser cristianos útiles, creo que nosotros también debemos estar ansiosos, hermano. Como lo decía Pablo, con denuedo hable de ti como debo hablar. Con ansiedad, con fuerza, de ser cristianos útiles para Cristo. Y para ello debemos esforzarnos en poner por obra todo cuanto la palabra del Señor nos enseña, por cualquiera sea el medio disponible. Pablo le hace presente, ¿no es cierto?, ya sea por palabra en forma presencial o por carta enviada por él. Hoy día nosotros en nuestra condición, ¿no es cierto?, por cualquiera sea el medio disponible, ¿no es cierto?, nosotros debemos acercarnos a la palabra del Señor. Y qué bueno que la palabra lo dice hoy día y me lo hace sentir decir así. Cuando estaba estudiando la palabra, ¿no es cierto?, cuando estaba, por así decirlo, preparando el resumen, porque la palabra es muy extensa, el Señor me hacía sentir confirmar en cierta forma lo que el Señor me ha hecho decirle a ustedes en algunas ocasiones. Alguno podrá pensar, hermano, usted no le puede cambiar a la palabra del Señor. No, si yo no le he cambiado a la palabra del Señor. Yo les he motivado a conectarse. La palabra del Señor, cierto que dice, no dejando de congregarse como algunos tienen por costumbre. ¿No es cierto? No, que esta no es la forma, que no es la manera, que así no me gusta. Bueno, ¿es a gusto mío o a gusto del Señor? El Señor propuso esta opción, ¿no es cierto? Y de esta opción nosotros tenemos que tomarnos para poder ser bendecidos. Primero tengo que buscar mi crecimiento espiritual. Entonces sí podemos decir, no dejando de conectarse, es una forma, ¿no es cierto?, el medio disponible que el Señor hoy día ha puesto a disposición en nuestra condición como clase, los comandos, ¿no es cierto? Como algunos muy cariñosamente nos mandan, nos nombran hoy día el remanente clase de los comandos. Así como en Pablo enseñaba personalmente por carta, ¿no es cierto?, a los tesalonicenses, la palabra, estas mismas cartas de Pablo hoy día nos llegan a nosotros. Y también nos llega la palabra por medio de la exhortación del Espíritu Santo a través de nuestro enseñador. Nosotros también debemos ansiar practicar la fe de la manera correcta. Algunos se desviaron de la fe, nosotros no. Al terminar, ¿no es cierto?, de estudiar este capítulo 2 de la segunda carta del libro de Tesalonicenses, y después de haber descrito lo que va a ocurrir en la venida del Señor, ¿no es cierto?, y lo describe Pablo, y la manera como los cristianos debemos esperarla, Pablo termina esta parte haciendo un llamado a mantener una fe firme y a practicar buenas obras, obras que en verdad, ¿cierto?, demuestren la fe ante el mundo. Amados hermanos, es que si los tesalonicenses no podían quedarse solo en las palabras, sino más bien ellos debían manifestar buenas obras cristianas, como un fruto real de la fe, nosotros tampoco podemos quedarnos atrás. Debemos, ¿no es cierto?, hacer una palabra que a lo mejor no muchos entienden, debe haber una consecuencia entre nuestro hablar y nuestro actuar. En una síntesis de esta enseñanza, ¿no es cierto?, es la siguiente. La verdadera fe se demuestra en las buenas obras. Entonces pongamos nuestros oídos y nuestro corazón a la lección del día de hoy, porque por ella podremos comprender un poco más qué significa una fe firme y qué significa una buena obra como fruto de la fe. ¿Y por qué debemos aprender? Porque el Señor mismo reclama a través de su palabra, cuando habla del pueblo que fue destruido, dice, mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. ¿Qué conocimiento?
el conocimiento de la fe. El Señor nos ayuda. En el desarrollo de esta lección, en el versículo 15, el Señor nos habla a través de su palabra de la firmeza en la fe. Así como los hermanos de la iglesia de Tesalónica, Pablo los exhorta a que no se debían mover de la fe. Hoy esta enseñanza nos ha venido exhortando a nosotros acerca de la venida del Señor y de cuál debe ser nuestra actitud de espera, cuál debe ser nuestra predisposición a esta espera respecto de esta venida. Nosotros debemos esperar, hermanos, con paciencia y confianza, sabiendo que el Señor nos ha escogido y llamado para salvación. Es importante tener esto, ¿no es cierto? Es como cuando alguien está esperando, ¿no es cierto?, el resultado de algo y se pone ansioso. Pero esto es como, lo asimilo yo hoy día, esta espera es como cuando dice la palabra, el labrador espera, ¿no es cierto?, el precioso fruto de la tierra. Pero antes, ¿no es cierto?, tuvo que trabajar primero. Pero antes tuvo que esperar, como dice la palabra, la lluvia temprana y la tardía. Y luego esperar, y no solamente cuando apareció el primer fruto, ¿no es cierto?, como decíamos algunos, ir y comerse ese fruto. No, aún está verde, le falta madurar. El Señor nos ayuda a nosotros. Nosotros sabemos que aguardar la venida del Señor no es sencillo. Menos, si no fue sencillo para los hermanos de esos días, ¿no es cierto?, menos sencillo va a ser para nosotros, ¿no es cierto? Porque dice la palabra que aún en los últimos días hasta los escogidos serán engañados, hermano. El Señor nos enseña que el mal se manifiesta y se opone a los creyentes mientras estos esperan la venida del Señor. No va a ser sencillo esperar, amados hermanos. Así que tenemos, como decían los antiguos, tenemos que amarrarnos y ventarnos en Cristo. Así como el mal se levantó en su contra con furia y lo hizo, ¿no es cierto?, por medio de persecuciones violentas y odios enconados, infringiendo, ¿no es cierto?, en la iglesia de Tesalónica, a los hermanos de la iglesia, ¿no es cierto?, de Tesalónica, un peso de dolor y un sufrimiento que no cualquiera sería capaz de llevar. Pero hermanos, podemos hacernos una pregunta: ¿cómo se puede mantener la fe mientras se sufren penalidades como la de estos cristianos? Yo creo que más de alguno de ustedes ha pasado algún sufrimiento, pero cuidado con el tipo de sufrimiento. En las bienaventuranzas, ¿no es cierto?, Jesús mismo nos da señales de los tipos de sufrimiento, ¿no es cierto? Lo dijo un ladrón que estaba a la derecha de la mano de Cristo. Nosotros estamos pagando lo que merecemos porque somos delincuentes, ¿no es cierto? Alguien podría decir: yo estoy sufriendo de muchos dolores en la vida, me va mal, sufro mi pobreza, sufro mi enfermedad. No, ese sufrimiento no tiene una relación con la salvación. El sufrimiento que tiene relación con la salvación es, como dice en la bienaventuranza, bienaventurado cuando os digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo, ¿no es cierto? Ahí es cuando a un cristiano se le calumnia, cuando a un cristiano se le persigue por su fe. Pero si vamos persiguiendo a un delincuente porque delinquió, eso no amerita que tenga recompensa en el cielo. No nos equivoquemos de eso. El Señor es como si un pobre dijera: yo tengo la gloria ganada, ¿no es cierto?, porque soy pobre, porque los ricos me oprimen. No sé si se entiende la idea, pero eso es lo que nosotros nos debemos equivocar, ¿no es cierto? Esperar la venida del Señor no es sencillo, porque se levanta el mal con furia, ¿no es cierto?, en contra de los cristianos para derribarlos de su fe. Hermano, ¿cómo se puede mantener entonces la fe? ¿Cómo se puede, como dice la palabra, tú puedes, como buen soldado de Jesucristo, sufre penalidades, ¿no es cierto? No cabe duda que no es sencillo. Y si no es sencillo, y si no es fácil, podríamos preguntarnos: ¿qué nos ayuda a nosotros a no perder la fe mientras el mal arrecia en nuestra contra? Así como le pasó a los hermanos de la iglesia de Tesalonicense. ¿Qué los ayudó a ellos? Creemos, y yo creo, estoy convencido, que aquello que los mantuvo firme y me mantiene firme a mí y le mantiene firme a usted fue la profunda convicción de fe que había sido sembrada en sus corazones y que ha sido sembrada en las nuestras. En nuestro corazón no podemos albergar otra cosa. Tenemos que llenarlo, como dice algunos hermanos, de la llenura de Dios, de la presencia de su Espíritu. Y esa presencia atiborre en nuestro corazón y expulse nuestro propio yo. Porque cuando estamos metidos en nuestro propio yo, en nuestros propios pensamientos, en nuestra propia
excusa, ¿no es cierto? No es posible que la gloria de Dios a través de la fe se manifieste y se cimente en nuestros corazones. Algo parecido nos dice, ¿no es cierto?, el libro de Primera de Juan en el capítulo 5, expresando, porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. Es decir, somos salvos por fe, pero esta fe, ¿no es cierto?, tiene que ser genuina y profunda en nuestro corazón. La fe capaz de todo, ¿no es cierto?, es la clave fundamental para vencer en medio de las dificultades. Pablo les ha transmitido ese tipo de fe a la iglesia, a los hermanos de Tesalonicenses, y ahora los llama a perseverar en ella, a mantenerse firmes, ¿no es cierto? Hoy pensamos que el Señor nos quiere decir lo mismo. Yo creo que el Señor hoy día en esta palabra quiere decirnos a nosotros lo mismo, que mantengamos firme nuestra fe, aún en medio de nuestras dificultades, y de esa fe, a través de esa fe, nuestra convicción, nuestra seguridad en Él, a través de esa fe, Él nos va a mantener firmes. Pero esa fe debe tener un origen. No sale de la sin razón, por así decirlo. Un fundamento, ¿no es cierto?, que nos provea la firmeza y convicción que necesitamos. Pues bien, amados hermanos, la firmeza de nuestra fe debe sustentarse ¿en qué? En la palabra del Señor. Ese es nuestro referente. La que ha sido implantada en nosotros, la que ha sido enseñada. Por eso, ¿no es cierto?, al inicio de este versículo 15 leemos claramente, así que, hermanos, estad firmes. Debemos estar firmes. Es como una condición indispensable para la fe. Pero, ¿firmes en qué? Qué importante, hermano. Algunos dicen, no, yo soy firme de carácter. Y si está equivocado, yo he escuchado muchas veces, ¿no es cierto? No, es que yo soy de mal genio y el Señor no me dice que yo cambie. ¿Quién dijo eso? El hombre va cambiando, va siendo modelado en la gracia, ¿no es cierto? Así que el hombre necesariamente debe mostrar en su vida, ¿no es cierto?, su fe. ¿Firmes en qué? En sus convicciones personales, en sus convicciones, no sé, de cualquier tipo. El apóstol continúa diciendo en este versículo, estad firmes, y ahí viene la aclaratoria, y retened la doctrina que habéis aprendido, sea por palabra o por carta nuestra. Es decir, lo fundamental que hay que retener, lo que hay que defender aquí y estar firme es en la doctrina que hemos aprendido. A lo mejor, sí, por supuesto, de alguna manera, en algún momento, los enseñadores equivocan la doctrina. Pero si nosotros escudriñamos la palabra, si le pedimos gracia, inspiración, no olvidemos, amados hermanos, que el Señor dijo cuando se iba, nuestro Señor Jesucristo, no os dejaré solo, dejaré, ¿no es cierto?, el otro consolador, el que os enseñará todas las cosas, el que os revelará todas las cosas. La revelación del Espíritu está presente hoy día, amados hermanos, no para que nos vengan a meter la mano hasta el codo. No seamos así. El Señor nos ayude a entender a través de su palabra, discernir a través de su palabra cuando un espíritu es de Dios y cuando no es de Dios. Así que esa es la doctrina. En estas cosas, amados hermanos, se funda la firmeza de la fe, en la doctrina aprendida, el evangelio. En nuestro caso, aprendido por medio de las cartas, ¿no es cierto? En el caso de los tesalonicenses, presencialmente por Pablo, como dijimos en rato atrás, y también por las cartas que Pablo les enviaba cuando estaba lejos. Y en nuestro caso, aprendiendo de él, por medio de las cartas de Pablo enviadas a los tesalonicenses y escritas hoy día para nuestra enseñanza. Pero también, ¿no es cierto?, cuando se nos ha predicado por nuestros enseñadores, hombres a lo mejor sin instrucción mayor, pero con inspiración de su Santo Espíritu, hemos sido enseñados, adoctrinados, hemos sido cementados en la fe, hemos sido enseñados a mirar a Cristo. Y eso es importante, ¿no es cierto? Este mensaje del Evangelio que ha calado profundamente en nosotros. Yo creo, hermano, que el evangelio ha calado profundamente en su vida, y si no es así, es hora que suceda, porque ya no es tiempo de tener un evangelio superficial, una fe laic, no, tiene que ser una fe profunda, arraigada en nuestros corazones. El Señor nos ayude, ¿no es cierto?, que nuestra fe, ¿no es cierto?, se vea acrecentada siempre
de modo significativo. Amado hermano, ¿para qué? Que para que podamos decir que si los tesalonicenses conocieron bien la fe y día a día se rebustecían más, nosotros también debemos hacerlo. Dice, crecer en la fe, ir en novedad de vida, ir en crecimiento espiritual. Hasta dice, hasta alcanzar la estatura de la plenitud de Cristo. Es decir, debemos ir creciendo hasta buscar ese privilegio de ser prácticamente lo que Cristo quiere que seamos. Este versículo, amados hermanos, nos exhorta a retener la doctrina que hemos aprendido. Nos está llamando a profundizar más en aquellos aspectos de la fe que son realmente fundamentales para un sano crecimiento espiritual. Hay que ser sanos en el crecimiento espiritual. Hay cosas tan fundamentales como el verdadero significado de la gracia, la salvación, la justificación por la fe, la naturaleza divina de Cristo. Hay algunos que todavía no entienden la divinidad de Cristo y su obra redentora en la cruz. También debemos tener claridad absoluta en la segunda venida del Señor, como si hemos sido enseñados anteriormente, ¿no es cierto? La venida del Señor, ¿no es cierto? Y el día de la ira. Estas enseñanzas forman parte de la doctrina que ningún cristiano debe ignorar. Si un cristiano ignora esto, fácilmente va a ser desviado de la fe. Corre el peligro de caer en errores e incluso debilitarse en lo espiritual. ¿Cuántos cristianos vemos derrotados, hermanos? Y hay hermanos que han pasado, pero como decimos nosotros, las penas del tacho, han pasado pruebas, dificultades, han pasado hambre, han pasado muerte en su vida y no han negado su fe, han estado pendientes. ¿Por qué? Porque se afirmaron de corazón con su fe en Cristo. Entonces ningún problema los votos, pero otros, lamentablemente, a la primera cosita que les pasa, ya renuncian. No, esta no es para mí. El Señor nos ayude a entender, ¿no es cierto?, de que no estamos exentos de problemas, no estamos exentos de lucha en el caminar hacia la gloria de Jesucristo, menos cuando el enemigo de nuestras almas sabe que tiene que hacernos la guerra hasta el último día de nuestras vidas. Pero si estamos fundamentados en la fe, estaremos firmes, preparados para enfrentar esos ataques del mal. Pablo enfatiza el lugar de la doctrina cristiana como la fuente de la firmeza de la fe. Con una sana doctrina bien conocida, somos más fuertes. Pero si ignoramos los fundamentos doctrinales esenciales, entonces quedamos expuestos al error y a la derrota espiritual. ¿Cuántos hermanos hay derrotados? ¿Pasa algo en la iglesia? En la nuestra han pasado muchas cosas y ya los vemos a todos quebrados. Es que se equivocó este otro. Ay, que este hermano me defraudó. Bueno, ¿a quién estamos mirando? Yo estoy mirando a Cristo estoy mirando. Él nunca me ha defraudado. En Él está mi fe, en Él está mi convicción de fe, en Él está la gracia de la salvación para mi vida. Entonces, no me importa lo que me pueda hacer el hombre. El Señor nos ayude en esta mañana para poder, el Señor nos llama con esto a ser más diligentes, para realmente gozar de una fe firme. El versículo 16 y 17 nos hablan, ¿no es cierto?, de los frutos de la fe, frutos concretos. El versículo 16 dice, y el mismo Señor Jesucristo, Señor nuestro y Dios Padre, el cual nos amó y nos dio consolación eterna y buena esperanza por gracia. Mira, ahí el Señor está ratificando que Cristo nos dio consolación eterna y buena esperanza por gracia. ¿Y por qué nos da consolación eterna? ¿Cuál es el motivo de darnos consolación? Porque muchas veces hay pena en el caminar, por hermano, y necesitamos ser consolados. Y como muchas veces nos baja, ¿no es cierto?, el desánimo, tenemos buena esperanza por gracia. Este mismo Señor Jesucristo dice, conforte vuestros corazones y os confirme en toda buena palabra y obra. Existe una ley espiritual fundamental, algo que a algunos cristianos se les olvida. A lo mejor a nosotros también se nos olvida, hermano. No significa que nosotros, porque estemos estudiando esta palabra, seamos los únicos perfectos. A lo mejor a nosotros también se nos olvida. Y que todos debemos saber muy bien esta ley espiritual fundamental. El buen árbol siempre debe producir buenos frutos. En ese aspecto, la iglesia de Tesalónica dio muestra de ser buenos árboles. Fueron capaces de dar muchos frutos para Dios. Sin embargo,
Para que un árbol dé buenos frutos, debe ser bien cuidado, debe estar bien regado, bien alimentado con los nutrientes minerales necesarios, porque de lo contrario no podrá dar los frutos esperados. Es como el árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto a su tiempo y su hoja no cae y todo lo que hace prospera. Amados hermanos, eso es lo que tenemos que ser nosotros, ese cuidado, ese riego, esos nutrientes necesarios en el sentido espiritual provienen de la fe. Esa fe que nace de la verdad del evangelio, de la palabra del Señor, de la sana doctrina cristiana. Estas son las cosas que harán que un cristiano produzca buenos frutos para Cristo. El Señor nos ayude a entender, ¿no es cierto? Ha llegado el momento de que esa fe demuestre sus frutos, ¿no es cierto? Los tesalonicenses eran cristianos de fe. Sin embargo, esa fe debía dejarse ver a través de los frutos que ellos producían. No es suficiente, amados hermanos, decir simplemente que tenemos fe. Hay un párrafo en la palabra del Señor que dice, muéstrame tu fe y yo te mostraré mis obras, ¿no es cierto? O muéstrame tus obras y yo te mostraré mi fe. Porque la fe sin obra es muerta, tiene que haber una clara consecuencia. No es suficiente decir que tengo fe. No es importante el solo decirlo, hay que demostrarlo. Por esta razón Pablo les dice en estos versículos, ¿no es cierto?, que él confirme en toda buena palabra y obra. Con estas palabras el apóstol da a entender que Dios quiere confirmar la fe en los tesalonicenses a través de los frutos concretos. Esta palabra, como es para hoy día, el apóstol a nosotros nos estaban dando esta carta para decirnos que él desea que Dios quiere confirmar la fe en nuestras vidas con frutos concretos. El Señor Jesucristo y Dios el Padre harán todo esto en nosotros. Pablo expresa que Dios ha de confirmar la fe de esta iglesia. ¿De cuál iglesia? De la iglesia de los comandos. Los hermanos de la iglesia de los comandos, del remanente, como algunos hermanos nos están llamando hoy día, ¿no es cierto? Concediéndonos abundancia de frutos, cosa que es evidente cuando el versículo 17 nos dice que Dios conforte nuestros corazones y nos confirme en toda buena palabra y obra. Gloria a Dios para siempre. Dios confirmará toda buena palabra y obra. Precisamente en aquellos frutos espirituales que comprueban cuán grande y firme puede llegar a ser la fe de los cristianos, ¿no es cierto? El Señor nos ayude para que nosotros podamos entender, ¿no es cierto?, cuando estos cristianos se dejan guiar por la gracia de Dios. Pablo nos dice que Dios confirme en nosotros toda palabra y obra. Confirmar, ¿no es cierto?, en este caso tiene el sentido de ratificar, consolidar, comprobar, certificar, dejar plenamente establecido, ¿no es cierto? Sinónimos que resaltan el hecho de que la fe en nosotros tiene que ser comprobada por medio de frutos. Y estos frutos son la abundancia de la buena palabra y de las obras. Efectivamente, amados hermanos, los hermanos de Tesalónica abundaban en toda buena palabra. Eso quiere decir que solo hablaban cosas espirituales. En su hablar, en su conversación diaria, se podía notar que eran cristianos de buenos frutos, porque nunca se prestaron para malas palabras, para conversaciones ociosas o para comentarios dañinos. Algunos piensan, ¿no es cierto?, de que son porque conocen la palabra y toman la palabra y ofenden a otros a través de la palabra. Dios conoce y cierne los corazones. Un verdadero cristiano nunca va a usar la palabra para ofender a su hermano o para refregarle el pecado con el solo hecho de derribarlo, porque la palabra del Señor nos muestra que somos pecadores, pero para restaurarnos. El Señor nos ayude. Estos hermanos, al contrario, cuando hablaban, solo era posible escuchar de ellos palabras de fe. ¿Y de nosotros? Hermano, debemos recordar las palabras de Jesús, ¿no es cierto?, dichas en el libro de Lucas, en el capítulo 6, que nos exhortan al decirnos, el hombre bueno, gloria a Dios, del buen tesoro de su corazón saca lo bueno. El hombre malo, del mal tesoro de su corazón saca lo malo, porque de la abundancia del corazón
habla la boca. El Señor nos ayude, amados hermanos, porque muchas veces nosotros mismos nos sorprendimos haciendo comentarios que no corresponden. ¿Y eso de dónde provienen? Provienen de nuestro corazón. El Señor nos ayude. Ahora nos toca a nosotros poner la palabra de Dios, ¿no es cierto?, por obra, esta palabra de nuestra fe. Porque de lo que haya en nuestro corazón, dice, hablaremos. Entonces debemos preguntarnos por lo que decimos y por el contenido de nuestras conversaciones. El Señor nos ayude, ¿no es cierto? Las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres, dice. Si hablamos cosas malas, entonces descubierto que lo que hay en nuestro corazón. Si solo hablamos el mal, entonces, o si hablamos en doble sentido, ¿no es cierto? O hablamos con sorna, el Señor nos ayude, o hablamos con sarcasmo. ¿Habremos encontrado alguna vez a Cristo hablando con sarcasmo? ¿Habremos encontrado a Cristo alguna vez hablando en doble sentido, con sorna? No. Y nosotros debemos parecernos a Él. Entonces, si hablamos mal, entonces nuestro corazón no está produciendo el buen fruto para el Señor. Pablo les ha dicho que los confirmará en toda buena palabra y obra. Mire, en primer lugar, en toda buena palabra. Y en segundo lugar, en toda obra. Si las palabras tienen que ver con lo que decimos, las obras a su vez tienen que ver con lo que hacemos. Aquí se encuentra un equilibrio, ¿no es cierto?, perfecto en la vida cristiana. Una correcta armonía entre lo que decimos y lo que hacemos. Debe haberla. En el caso de la iglesia tesalonicense, no solo abundaban en las buenas palabras, sino también en las buenas obras. Sus acciones eran correctas porque las realizaban en coherencia con el Evangelio. Ellos amaban a Cristo, ¿no es cierto? Ellos amaban como Cristo les había enseñado por medio de Pablo. Pero no solo eso, sino que también perdonaban, hacían el bien, ayudaban a otros, se entregaban por entero al prójimo y reaccionaban con humildad, no con altanería, ¿no es cierto? No olvidemos, ¿no es cierto?, que también es un fruto de la obra, ¿no es cierto?, un fruto de la fe, de la obra del cristiano, el ser humilde, no arrogante. La palabra nos dice que al humilde lo mira de cerca y al arrogante, ¿no es cierto?, altanero lo mira de lejos, tal como Cristo lo habría querido. Esta es probablemente, amados hermanos, una de las mayores fortalezas de la iglesia. Los tesalonicenses eran coherentes con el Evangelio. Habían recibido la fe y al mismo tiempo la estaban demostrando a través de frutos, evidencia. Había una evidencia de su fe. ¿No es cierto? La palabra del Señor hoy día nos dice que ellos no se quedaron simplemente en el nivel de decir las cosas, mucho hablar, sino que fueron más allá, haciendo obras concretas, porque sabían que las palabras ningún valor tienen si no es posible ratificarlas a través de la acción. Estos fueron los frutos de los tesalonicenses. Ahora la pregunta que hoy día debemos hacernos, porque la enseñanza es para nosotros, ¿cuáles van a ser nuestros frutos? El Señor nos ayude. Frutos que deben hablar de consecuencia, frutos que deben hablar de una coherencia. Nuestras acciones sean hechas en concordancia a nuestra fe. Le podemos decir simplemente coherencia, que el Señor nos ayude a ser coherentes, consecuencias en lo que decimos, creer y en toda obra que debamos realizar por medio de esta fe. Amados hermanos, el tiempo se pasa volando. Lamentablemente queda mucho de la palabra del Señor, pero el Señor le va a seguir entregando a usted en la medida que usted, ¿no es cierto?, pueda entender. Para concluir, ¿no es cierto?, la enseñanza de hoy nos hace presente un himno notable que nos dice cuán firme cimiento se ha dado a la fe de Dios en su eterna palabra de amor. En la palabra del Señor se encuentra el verdadero cimiento de la fe. Alguien que no ha atesorado la palabra del Señor en su vida no va a tener una fe con sustento, ¿no es cierto? Y cada uno de nosotros debe convertirse en diligentes, amantes y estudiosos de la palabra. No para hacernos maestros más allá, ¿no es cierto?, de nuestra capacidad mental y después andemos todos engreídos y creídos porque hicimos un curso de teología, porque entendemos más la palabra que el otro. A medida que el hombre más se envanece, más débil es, porque está cayendo, ¿no es cierto?, en una obra alejada de la fe en Cristo.
encontramos el fundamento de nuestra fe y de nuestras buenas obras en la palabra del Señor. Para concluir, vamos a leer una de las referencias que dice: toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra, fiel cumplimiento de la verdadera fe en el corazón de cada cristiano. Que la gracia del Señor nos ayude a vivir esta enseñanza en nuestras vidas. Para el Señor que me ha honrado en esta mañana, para Él honra y gloria desde ahora y para siempre. Amén. Gracias al Señor por esta enseñanza. Ahora el tiempo es suyo para que dé gracia conforme a la palabra. Puede ir, sea valiente. Vamos a tratar de no usar el sistema de la escuela dominical cuando dice, nadie quiere dar gracias, usted primero. Nos llamaban a dar gracias. Mi hermana Anita. Aló. Esta mañana le doy gracias a mi Dios por la vida, la salud que me ha concedido, por su gran misericordia que ha tenido conmigo, por el día, por su palabra, que estuvo muy hermosa y ha tocado mucho mi vida, porque nosotros como seres humanos muchas veces tendemos a flaquear, a perder eso tan hermoso que nos ha dado el Señor en la fe, que es tan bueno para cada uno de nosotros, pero como siempre Dios tiene misericordia de cada uno de nosotros y nos habla por su palabra. Yo pido a mi Dios que por misericordia me aumente esa confianza en Él y pueda seguir caminando, porque como le digo, a veces uno tiende a fallar y no creo que sea yo nomás la única que le pasa eso, a veces le pasa, pero Dios es tan grande y su misericordia no. Le doy muchas gracias y le pido a Dios que bendiga a mi hermano Alfredo por el mensaje que le ha entregado, porque ha llegado a mi. Muchas gracias. Amén. Que el Señor siga fortaleciendo a nuestra hermana Anita. Ya el Señor le siga ayudando. Y hoy día se sacó un 7 porque fue la primera en dar gracias. Así que igual que con una carita contenta. Así que, ¿quién más quiere carita contenta hoy día de parte del Señor? Como hombre y mujeres agradecidas de parte del Señor. Hermana Teresita. En esta mañana le quiero dar gracias al Señor por la vida, por la salud que me ha concedido, que un día más de poder estar en su escuela dominical. Le doy gracias al Señor porque me levanté con mucha pena en mi corazón por una situación de ayer, con una pena demasiado, y el Señor me habla que tengo que tener fe y confianza que Él me va a salir en victoria. Me habló en esta mañana porque no podemos perder la fe. No podemos. Tenemos que, aunque pasemos pruebas, tenemos que estar firmes. Porque si no estamos firmes, Dios nos los va a ayudar. Yo le pido al Señor que me ayude, que me dé fuerzas para pasar lo que estoy viviendo en mi corazón, que el Señor sabe lo que estoy viviendo en mi corazón. Pero tengo fe que voy a salir adelante, que voy a día a día, esta prueba no es nada, porque tenemos que mirarla así. Esta palabra es para mí, que llegó a mi vida justo hoy día, que me levanté muy esperando la escuela, porque no necesitaba conectarme rápido a la escuela. Y empezó desde la alabanza que el Señor me empezó a tocar mi corazón y decirme que no pierda la fe, que todo pasa por algo. Y tengo que afirmarme día a día en el Señor.
Le agradezco al Señor, que el Señor siga revistiendo de mucha gracia a mi hermano Alfredo, que el Señor me ayude esta semana, a mi familia, a mí y a mis hijas en el sur, a mi mamá, y Señor, que me ha dado mi gloria desde ahora y para siempre. Amén. Que mi Señor fortalezca, ¿cierto? Nuestra hermana Teresita. Yo sé que hay situaciones. Los cristianos debemos tener claro que vamos pasando situaciones, ya sea de cualquier tipo, pero eso no nos debe apartar de la fe. ¿Quién más, hermano? ¿Quién más va a dar gracias al Señor? ¿Quién dijo yo? Una mano levantada necesito ahí. Hermano Sergio, el Señor revista de gracias a nuestro hermano Sergio. Y después nuestra hermana Evelyn. Amén. Quiero agradecer al Señor esta mañana su gran amor, su gran bondad y misericordia que Él ha tenido conmigo hasta el momento. Me ha ayudado y me sigue enseñando por su palabra. Le doy gracias, Señor, porque me habla nuevamente a mi vida y también me reprende porque muchas veces me falla la fe. Claro, hago obras, pero me falla la fe. O a veces tengo fe y no hago la obra. Entonces el Señor me dice que debe ir parejito, todas estas cosas. Por eso le doy gracias al Señor, porque esta mañana una vez me recuerdo. Y debo retener lo que se me ha enseñado y practicarlo, ponerlo por obra. ¿Ah? Doy gracias al Señor por esto, hermano, porque le dio muchas gracias a mi hermano predicador para poder expresar lo que yo necesito. ¿Ya? Y yo he tomado mi parte, que el Señor me ayude, me dé fuerza, me dé confianza para poder seguir adelante. Y también agradecerle la oración que hicieron por mí, hermano, porque la verdad, gracias a Dios, hermano, estoy un poco mejor. De repente me vienen esos dolores tan fuertes, pero confiando en el Señor que Él me va a ayudar. ¿Eh? Gracias al Señor por eso y para mi Dios sea honra y gloria desde ahora y para siempre. Gracias, hermano. Amén. Amén. Que el Señor bendiga y guarde a nuestro hermano. Mi hermana Evelyn. Está pegada, parece, ¿no? ¿Ahora sí? Ahora sí. ¿Me escuchan? Sí, hermana Evelyn, la escuchamos. Amén. Amén. Es que voy en la carretera, por eso creí que no me escuchan. Me pega de repente. Hoy día le doy las gracias a Dios porque nos habla en nuestras vidas. Fuerte la palabra, linda, hermosa. Porque Dios nos limpia nuestro corazón, nuestra mente, nuestros pensamientos. ¿Cómo tenemos que estar? El Señor hoy día nos dice que tenemos que estar con un corazón humillado ante Cristo, porque si no estamos con Él, de nada nos sirve, no nos sirven las riquezas de este mundo, nos sirven solamente las riquezas del reino celestial. Hoy le doy las gracias al Señor porque hasta aquí me ha sustentado Jehová, porque hasta aquí ha estado con toda mi familia. Veníamos escuchando la palabra con mi esposo, y hermosa la palabra. Y hoy día nos dice que tenemos que humillarnos solamente a Él y creer en Él y no andar con un corazón cambiante. Para el Señor, solamente para el Señor, en la honra, la gloria, para mí solamente su misericordia. Gracias, mi predicador. Amén. Que el Señor le siga bendiciendo a nuestra hermana Evelyn y a su esposito. Amén. Que la palabra ahí del Señor está, yo estoy seguro que está haciendo obra y la hará en su momento. Amén. Amén, dice mi marido. Amén, ¿ve? Ya está. Ya está confirmando, ya está confirmando. Eso. Gloria a Dios para siempre. Amén. Aleluya, gloria a Dios. Amén. Amén. Mi hermana Yolita, que el Señor le bendiga. En esta mañana le doy gracias al Señor por su amor, por su misericordia, por darme un día más de vida y a mí y a mi familia. Le agradezco al Señor porque el Señor ha hablado a mi corazón en esta mañana. Que el Señor me ayude a poner esta palabra por obra, a tener
un corazón no cambiante, ¿cierto? Y pedir que el Señor siempre sea conmigo, que Él me ayude, que en las pruebas, en las dificultades, el Señor está primero. Le pido al Señor que el Señor sea conmigo, que el Señor me siga ayudando, que mi fe no saque cuando estoy pasando por el fuego, como se dice, el Señor me siga dando ánimo y el Señor siga siendo conmigo. Mi único deseo es servirle al Señor y bueno, yo le agradezco al Señor porque Él esta semana fue una semana complicada para nosotros, pero el Señor nos sacó en victoria. Le doy gracias al Señor porque, bueno, mi cuñada la he visto con mucha paz, así que yo le doy muchas gracias al Señor por esto, porque yo pensé que con la muerte de su hijo mayor, ella se iba a venir a la tierra, pero gracias al Señor que con la oración de todos mis hermanos, ella estaba bien tranquila y dándole gracias al Señor porque ella le agradece al Señor que el Señor haya hecho descansar a su hijo. Así que le doy gracias a ustedes también porque nos ayudaron a orar en el viaje que tuvimos que hacer, que fue pero terrible de cansador, pero el Señor nos sacó adelante y bueno, que el Señor les pague a mis hermanos que nos acompañaron, ¿cierto? Porque, no sé, pues yo pienso que hay que tener harto amor para poder hacer ese tremendo viaje que se hizo y que el Señor le pague a la familia Pinto, mis hermanos, porque yo sé que ellos siempre, donde hay dolor, ellos siempre están. Así que yo le doy gracias al Señor y le pido al Señor que le siga dando gracias a mi hermano Alfredo para que nos siga hablando de su palabra y que esta palabra haga vida en mi corazón en el momento que yo la necesite, que el Señor sea conmigo. Así que para el Señor que viene esta mañana, para Él doy toda honra y gloria, ahora y para siempre. Amén, que el Señor siga bendiciendo a nuestra hermana Yolita. Si pudiéramos hacer un comentario de lo que nuestra hermana Yolita dice, ¿no es cierto? Se me venía un pensamiento a mí, de si fue cansador este viaje hasta ahí, imagínense cuán cansador es para el cristiano transitar la ruta hasta la gloria del Dios eterno. Es como 40 años caminando en el desierto, y por porfiado, ¿no es cierto? Porque muchas veces no hacemos las cosas como el Señor exactamente quiere. Pero por eso hoy día la palabra nos ha dicho, ¿no es cierto?, que tenemos que sustentarnos en la fe, en la doctrina, en la gracia, en la palabra, ¿no es cierto?, para que haya consecuencias en nosotros. Así que el Señor les siga bendiciendo y bueno, y también hay un resultado, hay un comentario de fe, de las obras por medio de la fe, ¿no es cierto?, que nuestra hermana Yolita hacía presente en el apoyo que recibió de nuestro hermano, de la familia Pinto del Canto, ¿no es cierto? A quien el Señor bendiga también en su buena voluntad. Nos falta decir yo la apoyo, no es suficiente decir muchas veces yo la apoyo, estoy con usted. No, hay que, como dijo hoy día la palabra, ¿no es cierto?, en apoyo de nuestro hermano. Oh, yo te apoyo, hermano, así pásalo bien, el Señor te bendiga, ¿no es cierto?, el Señor te provea. Y nosotros, con la mano así como dicen, los bolsillos como cocodrilo, con la mano apretada, así que como que nos fuéramos a empobrecer porque damos algo. No, Dios nunca ha sido deudor nuestro. Nosotros abrimos las manos y Él abre las ventanas. Amén, Señor. Señor nos ayude. Todavía hay tiempo, hermanos, para que den gracias al Señor conforme a lo que Él ha hecho sentir en sus corazones. La hermana Felisa va a dar gracias. Amén. Le doy gracias al Señor en esta mañana por su misericordia que ha tenido en mi vida. Doy gracias al Señor porque hoy día Él me recuerda que debo estar firme en la fe, que debo estar respaldada por la fe en Él, que sin fe me es imposible agradarlo. Así que le pido al Señor que me ayude, que yo también pueda ser un instrumento para ayudar a mis hermanos, ser un puente, ser un apoyo para mis hermanos. Y le pido al Señor que cada día le dé más gracia a los instrumentos que entregan su escuela dominical.
Agradezco al Señor por toda su misericordia en esta semana y le pido al Señor que hoy Él pueda hacer todo el día con nosotros. Yo agradezco al Señor por todo esto y para Él que vive doy honra y gloria ahora y para siempre. Amén. Amén. Que el Señor también bendiga en la acción de gracia de nuestra hermana Feliz. ¿Alguien más si desea dar gracias al Señor? Todavía quedan unos minutos. Mi hermano Cristian, el Señor Rey de gracia. Amén. Yo le doy gracias al Señor por esta hermosa escuela dominical, por su hermosa palabra. Le pido al Señor que permita ponerla por obra y que siga revistiendo de gracia el instrumento que el Señor ha usado. Y para el Señor la honra y la gloria. Amén. Amén. ¿Alguien más desea dar gracias al Señor de los presentes, de los hermanos que están en off? También hay oportunidad. La hermana Katy va a dar gracias al Amén. Primeramente, yo le doy gracias al Señor por su gran amor, su gran misericordia. Le doy gracias al Señor por su palabra que ha hablado hoy día en nuestra vida, que hace meses, como siempre digo ahora los domingos, hace meses nos viene enseñando cómo debemos caminar, cómo debemos ser, cómo debemos actuar como cristianos, nos está instruyendo para nosotros caminar correctamente en este camino del Señor, para que cuando Él venga nos pueda encontrar a cuenta, limpios, porque sabemos que somos pecadores, que somos malos, pero día a día tratamos de agradar el nombre del Señor. Yo le pido al Señor que Él siga bendiciendo y dándole gracias al instrumento que ocupó, a todos los instrumentos que ocupa durante los domingos para entregarnos la enseñanza, y para Él y solo para Él es la honra, la gloria, y para mí siga teniendo misericordia. Amén. Amén. Que el Señor bendiga a nuestra hermana Katy. Todavía hay tiempo si alguien más quiere, ¿no es cierto?, de los hermanos que están en off, sino para pasar. Ya. Bueno, yo en lo personal voy a dar gracias al Señor por la honra y la misericordia que Él me concede de haber podido ser el instrumento. ¿La hermana Clarita? Hermano Raúl, hermano Raúl, que el Señor le reita y gracias. Amén. Yo le doy gracias al Señor porque me tiene con pinza mi hermano. Y hasta el momento, hasta hoy día me ha guardado. He pasado varias cosas, pero el Señor sabe. Y le doy gracias porque, sin querer, queriendo, como dijo una artista por ahí, estoy sentado aquí escuchando toda la reunión. Le doy gracias por todo lo que ha tenido con mi vida y de todos mis hijos. Y te pido la oración por toda mi familia y mi hermano, porque hay hartos problemas en cada hogar. Yo digo que siempre es un mundo aparte, pero con el Señor todas las cosas son livianas. Al Señor que me ha dado esta oportunidad, honra y gloria. Amén. Que el Señor bendiga a nuestro hermano Raúl. Y tiene toda la razón, hermano, cuando dice mi hermano Raúl, de que todos los hogares hay una dificultad, ¿no es cierto? Bueno, si alguno quiere ser mi discípulo, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y quédese sentado en la casa. No, o retroceda, o devuélvase. No, sigan. Amén. Amén. Así que el Señor le siga bendiciendo a mi hermano Raúl y a mi hermana Clarita también. Que el Señor les bendiga. Bueno, yo estaba agradeciendo al Señor, ¿no es cierto?, la honra que Él me concedió en esta mañana de poder entregar la escuela dominical. Y también debo agradecer al Señor porque el día de ayer, bueno, todos les conté el día viernes, ¿no es cierto?, de que el día de ayer se realizaba el último hito administrativo de la aprobación de los nuevos estatutos de nuestra iglesia, ¿no es cierto? Había un dejo de preocupación porque los hermanos, algunos hermanos que debían llegar, aprobaran o no estos estatutos. Gracias al Señor fueron aprobados y con gozo, ¿no es cierto?, podemos entregar este trabajo al Señor, que me correspondió participar durante,
¿no es cierto?, estos más de 2 años como directorio de transición. Así que el Señor bendiga a las nuevas autoridades, a nuestro pastor Héctor Cerda Gómez, a nuestra pastora Elizabeth Izama Saavedra, a nuestros hermanos diáconos, ¿no es cierto? Pues muchos son conocidos nuestros, y que el Señor les siga revistiendo de gracia, ¿no es cierto? A nuestros hermanos del Directorio de Administración y Finanzas, en esta nueva, novedosa etapa de nuestra iglesia en que se separan, ¿no es cierto?, el ámbito espiritual del ámbito material. No es que estén cortados entre ellos, sino que se separan para que la administración espiritual sea más fluida y el control de los ingresos, ¿no es cierto?, se haga de la mejor manera posible, sin entorpecer el rodaje espiritual de la iglesia. Así que yo le doy gracias por esta etapa. Ayer después que terminamos, para mí me vino un tremendo relajo, ¿no es cierto? No me había pasado hace mucho tiempo atrás, y me bajó inclusive un poquito el frío, me metí en la cama, disculpe que les cuente esto, ¿no es cierto? Pero estamos en confianza, y me dormí un buen rato en la tarde, un buen rato, algo que hace mucho tiempo no me pasaba, ¿no es cierto? Eso es el hecho de estar relajado, de estar descansado, y como dicen por ahí, con la satisfacción del deber cumplido, ¿no es cierto? Pero todavía queda camino. No me he jubilado del Evangelio. ¿No es cierto? Se acabó una etapa. Debo seguir trabajando. Estoy con ustedes, ¿no es cierto? El Señor me ha puesto acá, ¿no es cierto?, para motivarlos, ¿no es cierto? Mi labor en este tren espiritual de la clase de los comandos es del fogonero. No, el maquinista. No, soy el fogonero de esos trenes antiguos, ¿no es cierto?, que funcionaban a carbón. Y el fogonero, el que con pala, ¿no es cierto?, le metía carbón, y adivine cómo andaba el fogonero, ¿no es cierto? Todo lleno del polvillo del carbón, pero lo hacía con energía. El Señor nos ayude. El Señor me ayude a mí, ¿no es cierto? Y nos ayude a cada uno de nosotros en esta etapa que estamos comenzando. Y el Señor nos ayude para poder esperar en Él todas las cosas que necesitamos para seguir trabajando en su obra. Ya, mi hermano, me parece que ahora sí, vamos a continuación a pasar a decir el texto de nuestra enseñanza, como estamos acostumbrados. Primero lo digo yo desde acá, luego lo repiten cada uno de ustedes, ¿no es cierto? Si quieren abrir el micrófono, lo abren, si no lo quieren abrir, lo dicen igual, ¿no es cierto? Pero lo importante es que se escuche que estamos diciendo el texto de memoria. Hebreos capítulo 10, versículo 23, en el nombre del Señor. Mantengamos firme, sin fluctuar, la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Amén. Amén. Mantengamos firme, sin fluctuar, la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Amén. Amén, Señor. Amén. Vamos a escuchar el texto por los niños. Que el Señor revista de gracia a los niños. Amén. Mantengamos firme, sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Amén. Amén. Por esta preciosa enseñanza y por el trabajo de la escuela dominical, le invito a que demos toda la gloria a nuestro Dios. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios para siempre. A continuación pasaremos a escuchar el informe de la escuela dominical por nuestro hermano encargado.
Mis hermanos, el informe de la Escuela del Señor, el informe de la Escuela Dominicana en el Día del Señor, perdón, domingo 5 de septiembre de 2021. Coordinador y mensaje de la palabra, hermano Alfredo Covarrubias. Bloque adultos, profesores 1, voluntarios 7, Dorcas 10, jóvenes 3, señoritas 1. Total bloque adultos 22. Bloque niños, profesoras 1, niñas 9, total 10. Asistencia total 32. Asistencia del domingo anterior 34, hermanos. Tenemos una asistencia menor de 2 hermanos. Oremos para que el Señor dé aumento a su escuela dominical. Para esta tarde somos todos invitados a nuestra reunión virtual a las 19 horas a través de esta plataforma Zoom, donde el Señor nos va a entregar el mensaje de su palabra, y deseando que el Señor revista de gracia al instrumento y preparándonos nosotros para recibir esa bendición. También estamos todos, ¿no es cierto?, invitados a seguir orando por cada una de las peticiones de oración que hay delante de la presencia del Señor. Por nuestros propios problemas, somos los primeros llamados a orar por nuestras propias situaciones. Y nosotros también ayudando a orar a los que están pasando situaciones complejas en su familia, en sus vidas. Orando por nuestra nación, y orando principalmente por nuestra iglesia, por nuestros pastores, ¿no es cierto?, por nuestros hermanos que están en eminencia, en autoridad en nuestra iglesia, ¿no es cierto?, y orando los unos por los otros para que el Señor nos sostenga a través de su amor y de su misericordia. El informe de la escuela dominical, los trabajos, servicios y peticiones de oración han sido dados en el nombre del Señor. Amén. Vamos a orar al Señor ahora por el mensaje de su palabra, para que el Señor la confirme en nuestros corazones. En esta oración voy a pedir en forma excepcional a nuestro hermano Cristian Díaz que nos lleve en la oración por la palabra. Bendito Dios y Padre Celestial, Dios amado, te damos gracias, Dios Todopoderoso, por esta hermosa escuela dominical, donde tú nos enseñas, Padre Celestial, versículo a versículo, lo que es tu voluntad para cada uno de nosotros. Te pedimos por misericordia, de que tú nos ayudes a poner por obra este hermoso mensaje, Padre Celestial, en cada uno de nuestros corazones, en cada una de nuestras vidas, Padre Celestial, al salir de nuestra casa, al estar en nuestra casa, al compartir con amigos, al compartir con hermanos en la iglesia, al compartir con la familia, al estar en el trabajo, Señor, que podamos poner por obra tu hermoso mensaje. Te pedimos que tú revistas de gracia al instrumento que has usado el día de hoy, a nuestro hermano Alfredo, bendícelo a él, bendice a su familia. Padre Celestial, donde quiera que ponga mano, también guárdalo, cuídalo y prospéralo. Padre Celestial, y te damos gracias por todo esto, y te lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. La honra y la gloria es para nuestro Dios. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Amén. Amén. Que el Señor confirme esta oración. Ahora vamos a poner término a este santo servicio de escuela dominical y lo haremos cantando al Señor la alabanza número 132. Jesús es mi amigo. Que el Señor revista de gracia al coro. Jesús es mi amigo, mi buen amigo fiel. A mi alma en la teología, el niño de los ayer encuentra todo en él. La virtud que perfecto bienestar en todos mis pecados, es que mi rostro
Que el Señor bendiga esta hermosa alabanza. Démosle toda la honra y la gloria a nuestro Dios. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios para siempre. Amén. Ya, mis hermanos, estamos poniendo fin a este servicio de escuela dominical. Se me quedaba un aviso, aunque lo vamos a repetir a la tarde para conocimiento de cada uno de ustedes. Me llegó una carta que me mandó el hermano Alamiro Martínez, donde de la Jefatura General de Coros Unidos se le nombra como jefe de coro de la clase Los Comandos, a nuestro hermano Alamiro Martínez. ¿No es cierto? Ya conversé con él, le di personalmente la bienvenida, así que luego, la tarde, esperamos que esté reunido con nosotros. Yo creo que le tocaba trabajar hoy día de la mañana. Y de mi parte, le dije, aparte de la bienvenida, me puse a disposición de él y le dije, y los puse a todos ustedes, los que tocan, a disposición de mi hermano Alamiro Martínez. Le puse a mi hermano Sergio Pulef, a mi hermano Cristian, a familia Pinto del Canto, al hermano Guzmán, ¿no es cierto? Zambrano, a la familia, a toda la familia, todos los que le hacemos empeño con la guitarra ahí, nos pusimos a disposición de él para que trabaje con confianza. Así que eso, amados hermanos, el Señor le revista gracias a nuestro hermano Alamiro. En la tarde le estaremos, ¿no es cierto?, estaremos contando con él para ver el desarrollo de aquí en adelante. Ya, mi hermano, que el Señor bendiga todo lo que hemos hecho hasta ahora. Vamos a pedir ahora al Señor, vamos a rogar al Señor que Él unja a los enfermos, que Él ponga su bendición sobre este servicio, y lo más importante, que Él guarde esta palabra, la selle en nuestros corazones, ahí como una marca de fuego en nuestras vidas, ¿no es cierto? Que no se pueda borrar esta palabra en nosotros para que sea nuestro referente permanente. Ya, les invito entonces a inclinar sus rostros en señal de reverencia al Señor para pedir al Señor la bendición y el ungimiento por los enfermos. Amado Dios y Padre Celestial, en esta hora estamos, Señor, delante de su presencia, extendiendo por la fe nuestras manos en dirección a todos los hogares, Señor, que están conectados o que no estén conectados, Señor, para que en su favor y en su misericordia usted sea dándole respuesta a las peticiones de cada uno de mis hermanos, de mis hermanos. Algunos pasando por momentos de angustia, otros por momentos de enfermedad, algunos por algunos problemas, dificultades, Señor, que a nosotros como seres humanos se nos viene el mundo encima, porque no tenemos la fortaleza suficiente, pero en usted sí la tenemos. Así que a través, Señor, principalmente por lo que hoy día usted nos ha dado, Señor, en medio de las dificultades, de las pruebas que tenemos, a través de la fe y la esperanza en la vida eterna, Señor, usted nos haga fuertes, Señor, para sobrellevar el momento de prueba a través de la gracia, de su sustento espiritual, para que cuando usted soluciona nuestros problemas, cuando dé sanidad a nuestras enfermedades, Señor, cuando haga su voluntad en nosotros, esta voluntad sea en nosotros, Señor, dándonos gozo, Señor, contentamiento y aliento para seguir esperando en usted. Padre amado, confirme este ungimiento, Señor. Yo sé que usted ha mirado a los que estamos presentes y a los que están ausentes, y ha mirado, Señor, en su amor y en su misericordia a cada hogar de cada uno de sus hijos que está necesitando de su auxilio. Haga conforme su voluntad y su misericordia favores que le imploramos y le damos gracias a través de Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Amén. Amado Dios, le damos muchas gracias por su palabra. Qué importante es esta palabra para nosotros, como todas las demás. Pero, Señor, la fe es el sustento de nuestras vidas, Señor. Y la fe debe estar, Señor, ligada a las obras. Y estas obras, Señor, deben ser conforme a su palabra. Ayúdenos a ponerla por obra, Señor, para que nuestra vida espiritual vaya en crecimiento. Y cada día, Señor, seamos más sólidos en la fe. Señor, en nuestra fe inquebrantable, pero en los principios espirituales que hoy día usted nos señala como verdadero, Señor, referente de nuestra doctrina, principalmente su palabra, el evangelio, Señor, y todo lo que ello significa.
Guarde su palabra en nuestros corazones, háganos crecer espiritualmente a través de ella y confirme todo lo que en esta mañana se ha hecho. Esta escuela dominical, a cada uno de tus hijos e hijas que han dado gracias, Señor, que han planteado, Señor, han abierto primero su corazón ante usted, Señor, y nos han dado, Señor, gracias públicamente de lo que usted ha hecho en sus vidas, también han manifestado sus necesidades. Usted las conoce, Señor. Así que confirme cada uno de las peticiones que se han realizado ante tu presencia, Señor, cada uno de los hermanos que dio gracias, agradeciendo tu misericordia, sígales bendiciendo, bendiga la participación de nuestro coro en esta mañana, Señor, con esta hermosa alabanza, y así, Señor, confirmando, ratificando todo lo que en esta mañana hemos hecho para la honra y la gloria de su nombre. Favor, y que nos permita que a la tarde también nos podamos congregar para recibir su palabra, que tanto bien hace a nuestras vidas. Favor y misericordia que le imploramos y le damos gracias a través de Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Amén y amén. La gloria para nuestro Dios. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios para siempre.